Buenos días, soy la estudiante María Laura Duhamel. Soy cursante del sexto trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación les haré una exposición sobre la prenda y la hipoteca. En este video vamos a tocar lo que es el concepto, las características, los elementos, los efectos y los medios de extinción de estos contratos. De igual forma, vamos a analizar el por qué la prenda y la hipoteca son considerados garantías. Espero sea de su provecho. Entonces, tenemos que la prenda se encuentra su fundamento jurídico en el artículo 1837 del Código Civil, el cual nos dice que es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito. Cabe acotar que además del deudor puede ser un tercero obrando en nombre de este, y que luego que el deudor cumpla con la obligación, el acreedor debe restituir la cosa que se le ha dado, la prenda. Entre sus características tenemos que es un contrato unilateral, debido a que una sola de las partes se obliga. En este caso va a ser el acreedor, ya que, como dije anteriormente, va a tener que restituir la prenda, el mueble, a su deudor una vez que haya cumplido con la obligación. Es imperfecto, debido a que el deudor debe pagar, debe cancelar los gastos que generen la prenda y que haya invertido el acreedor durante su uso. También decimos que es un contrato real, debido a que se perfecciona con la simple manifestación de la voluntad de los contratantes. Entre sus elementos tenemos el consentimiento, que es la expresión de forma espontánea, libre y sin ningún tipo de acción coercitiva de la voluntad de los contratantes. La capacidad, debido a que las personas que participen en un contrato de prenda deben ser capaces de ejercer la capacidad de ejercicio. Tienen que ser capaces de ser sujetos de derecho. Tenemos que el objeto tiene que ser una cosa posible, real, legítima, determinada o determinable. Y en cuanto a su causa, que la causa vendría siendo la razón por la que se da el contrato. En el caso de la prenda, es un contrato que se da de manera de garantía, de asegurarle al acreedor que el deudor va a responder por la obligación, y por eso da un mueble para darle esa seguridad. Entre
las formalidades que debe tener el contrato, tenemos que tiene que ser un documento de fecha cierta, tiene que llevar la cantidad, la especie y naturaleza de la prenda, la calidad, peso y medida. Cabe acotar que cuando nos referimos a un documento de fecha cierta, significa que debe ser este documento, bien sea público o privado, tiene que instituirse por medio de un notario y que preferiblemente debe ser registrado. Bajo este enfoque, tenemos que los efectos del contrato de prenda son derecho de poseer la prenda, que es la facultad de poder tener en su poder el mueble que se le está otorgando, que le otorga el deudor. Básicamente inicia desde que se da la celebración del contrato. El derecho de retenerla, ya que él puede mantenerla, no entregar la prenda hasta que no cumpla el deudor con la obligación, hasta que no le pague. Derecho preferencial, debido a que la prenda le brinda al acreedor la facultad de pagar de manera preferencial, la deuda, tomando lo que se le da en calidad de garantía. Esto es cuando el deudor, además de tener deudas con el acreedor, tiene con otras personas, entonces va a tener ese derecho preferencial. Derecho de indemnización de gastos, esto lo dimos un esbozo hace un momento, de que cuando el acreedor hace un gasto, hace una inversión sobre la prenda mientras la está utilizando, el deudor tiene que pagar, restituirle ese dinero que él ha invertido en la prenda. Y son algunos de estos medios de extinción de la prenda. Tenemos al pago, que es la cancelación de la deuda, la novación. En estos casos cambia tanto el objeto como la persona en sí misma. La remisión de deuda, y se da cuando el acreedor perdona la deuda a su deudor. La compensación ocurre cuando se paga una deuda por otra deuda. Y la prescripción se da cuando se prescribe a la obligación principal. Recordemos que la prenda es un contrato, es una obligación que es accesoria, es decir, está ligada a una obligación principal. Y si esta es cancelada, en ese caso, o prescrita, ya esta se va a extinguir. En este orden de ideas, vemos que la hipoteca tiene su fundamento en el artículo 1877 del Código Civil de Venezuela, que expone que es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de la obligación. La hipoteca puede ser convencional. En estos casos, la fuente de la obligación
se da por la conveniencia o la manifestación de las voluntades entre particulares. Es decir, ya aquí no interviene ninguna norma, ninguna sentencia, sino únicamente la voluntad de los particulares, de los sujetos que van a ser las partes en el contrato. Asimismo, tenemos que la hipoteca legal emana de una ley ya preexistente. Puede gozar de hipoteca legal aquel sujeto que haya enajenado un inmueble y que este inmueble sea susceptible a la hipoteca legal, debido a que la enajenación se haya dado por título oneroso. Y por último, la hipoteca judicial, que viene dada por el fallo de un tribunal o de un juez, o también de una sentencia ejecutoria. Entre los elementos que pueden dar extinción a este tipo de contratos tenemos que el pago, que es la cancelación o el cumplimiento de la obligación. La compensación, que como vimos hace poquito en la prenda, se da cuando el acreedor es deudor de su deudor. Entonces se da el pago de una deuda por otra. La confusión, en estos casos, el acreedor y el deudor van a ser una misma persona. Entonces no puede darse la obligación, por eso se extingue. Y la vía de consecuencia, que se da porque la obligación principal es extinta, se paga o de alguna manera se cumple. Entonces, como esta es una obligación accesoria, se va a dar también la extinción. Por eso se dice vía de consecuencia. Ahora bien, ya analizados todos estos elementos, vamos a definir el por qué la hipoteca y la prenda son consideradas garantías. Vemos que cada una de ellas le da al acreedor la seguridad de que se le va a reconocer, se le va a cancelar, se le va a pagar el dinero, la obligación que haya tenido un deudor para con él. En el caso de la prenda, se le entrega desde el principio un mueble, un elemento que le va a dar garantía. Y en la hipoteca va a tener acceso a los bienes inmuebles del deudor. Entonces, si el deudor no le paga, no le cancela, no cumple con su obligación, él puede solicitar la venta del inmueble para obtener su pago, su restitución de lo que dio al deudor. Espero que les haya gustado este video y que haya sido de provecho para ustedes. Gracias.